Sí, que hoy estamos en fechas conmemorativas, ¿verdad? así es la verdad. Bueno, le mencionaba que es precisamente en Bolivia, en el año 1809, mayo en Chuquisaca, julio en La Paz, y luego en el Ecuador, en la actual República del Ecuador, en Quito, donde se conforman las primeras juntas de gobierno independiente. Particularmente la Junta de Quito tiene su importancia especial porque eh, es la primera ocasión, hace 200 años, cuando se constituye una junta de gobierno que luego es obviamente destruida al año siguiente por los poderes, los ejércitos virreinales que marchan sobre Quito desde Bogotá y Lima y destruyen el movimiento completamente. Pero luego vuelve a retomar ese movimiento, vuelve a constituirse una junta y se crea la primera constitución en la América del Sur, que es en el año 1812, que está casi paralela a la constitución de las Cortes de Cádiz. De tal manera que, a mi modo de ver, allí es cuando comienza este proceso independentista de una lucha muy larga, muy sangrienta, muy dolorosa, cuando se destruye el gobierno provisional, el gobierno independentista de Ecuador. Simón Bolívar lanza desde una proclama desde Caracas diciendo que la sangre regada en las calles de Quito será vengada y es uno de los elementos que le obligan a él a declarar la guerra a muerte contra el Imperio Español. Y es una guerra y es un proceso que dura pues 10 años, es una década de confrontación, de guerra, que solo concluirá en el caso de Ecuador el año 1822, cuando se da la batalla de Pichincha que lidera este gran general de Bolívar que es Antonio José de Sucre. De tal manera que ahí tenemos un proceso y también una cosa muy parecida a México, porque en México igualmente al año siguiente, 1810, pues el padre Hidalgo lanza su proclama, reúne este ejército extraordinario de campesinos, de indígenas, que ponen en jaque a la corona e igualmente comienza un proceso que dura 10 años, es un proceso que ustedes en 1821 concluye este proceso independentista. De tal manera que siempre tenemos como vasos comunicantes que nos van uniendo en la historia, Los en la mismos vida valores, los cotidiana. objetivos no solamente de independencia, sino también de creación de estados con toda una estructura democrática de libertades, etcétera, ¿no? Así Eh, es la verdad. y Sucre, Sucre es un gran soldado Es un gran soldado. y es al mismo tiempo, llega a ser el primer presidente, ¿no? Sucre. No, Sucre estaba llamado a ser el primer presidente de Ecuador, es luego el primer presidente de Bolivia, porque se constituye, pero ah, usted sabe que cuando Sucre regresaba precisamente Lo de matan. Venezuela para tomar la posesión de la presidencia del actual, del entonces del llamado Departamento del Sur de la Gran Colombia, lo asesinan en las selvas de Berruecos. Él estaba casado con una mujer quiteña, tenía su vida hecha en Quito, y tanto pues que su cuerpo incluso reposa hasta ahora en la Catedral de Quito, ¿no? Es la figura, a mi modo de ver, extraordinaria, magnánima, tanto en la guerra como en la paz. Él lanza una teoría muy importante que dice, la guerra no debe crear derechos territoriales. Por ejemplo, tiene toda esa teoría cuando vence a los ejércitos del sur que se lanzan sobre el actual territorio del Ecuador para tratar de quitar una fracción territorial. De tal manera que es una figura pues venerada por los ecuatorianos y ahora por toda la América Latina, ¿no? Qué nos deja el periodo colonial en arte, en ese esplendor Así es. de iglesias, retablos, maravilloso, después de esa cultura incaica, ¿no? Que además es un imperio corto, es un imperio que domina, conquista y deja una maravilla ahí para siempre, ¿no? Como gran orgullo, no solamente de su país, sino de todos nosotros.
Pero luego entra ese periodo colonial. ¿Qué nos deja? ¿Qué pasa con la colonia en ese país que es muy parecido a lo que ocurrió aquí, Así ¿no? es, así es. Bueno, hay una frase, un verso, digamos, muy bonito y muy simbólico de Pablo Neruda, ¿no? Que dice, refiriéndose a la conquista, dice, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. En este caso él se refería a las palabras, ¿no? Nos dejaron el oro de las palabras. Pero nosotros tenemos que ser también justos y reconocer que en este periodo colonial también nos dejaron el oro, nos dejaron enormes tesoros de carácter arquitectónico, particularmente los templos, las iglesias, los conventos, que por cierto muchos de ellos están forrados en pan de oro. Realmente fue un legado maravilloso que nos dejó la colonia junto con esta lengua pues, a la que se refería Neruda y con la cual podemos comunicarnos tan fácilmente ahora en toda la América Latina y en parte de Europa. Tanto es así este tesoro que nos dejan los españoles, este centro histórico que ahora se conserva muy bien en Quito, que Quito junto con Cracovia son las dos primeras ciudades en el mundo a las cuales la UNESCO les declara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Después de esta declaración de la UNESCO de Quito y Cracovia, pues se van haciendo otras declaraciones y ahora pues son muchas las ciudades, incluidas algunas preciosas ciudades de México, las que han sido reconocidas como patrimonio cultural. De tal manera que debemos ser justos y pensar que también ese periodo colonial, así como dejó muchísimas taras, por ejemplo, la explotación al indio, al negro, fue una situación espantosa que no se corrigió, lamentablemente, con la llegada de la independencia. Hay una frase que aparece escrita en los muros de Quito, una vez que se consuma la independencia, que dice, último día de despotismo y primero de lo mismo. De tal manera que se refería realmente a que no se corrigieron muchísimos de estas taras que existían, como digo, la explotación del indígena, la explotación del negro. El establecimiento de un sistema, creo yo, de explotación racista. Así es. Que continúa en toda América Latina todavía. Aquí en México también sigue siendo un gran problema. Es una de las grandes herencias, ¿verdad?, que tenemos que sacudir. Exactamente. Por otro lado, ¿cómo se crea una nación? ¿Cómo se consolida esta región que está ahí, el Ecuador, Quito, la cultura ahí, la lucha, Simón Bolívar, y fueron parte de todo un proyecto que se deshace y que no se logra? Así es, bueno, es la gran frustración, digamos, o el primer intento fallido de integración de nuestros pueblos es precisamente este llamado que hace Bolívar a crear la Gran Colombia, ¿no? Este primer intento de unificación, de integración en la América. Él tenía el sueño mayor de constituir una sola nación en América, pero consigue crear la Gran Colombia. Él es el primer presidente de la Gran Colombia. Pero lamentablemente pues comienzan los intereses de caudillos locales y se desmembra la Gran Colombia y ahí se van constituyendo los países que hasta ahora conocemos, ¿no? Como Venezuela, Colombia, que entonces era Colombia-Panamá. Panamá es después creado como país independiente, y Ecuador, que como digo en 1830 se constituye como república independiente. Pero claro, es todo un proceso, es un proceso de lucha, por ejemplo, para tratar de definir sus límites territoriales, la lucha con los vecinos, las divisiones, las guerras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido con el Perú 3 guerras solo en el siglo XX, fíjense, para definir los límites territoriales. Por fortuna, pues eso está este rato ya completamente delimitado. No tenemos ningún problema fronterizo con el Perú, está la frontera perfectamente definida y tenemos una relación muy cordial, muy buena con el Perú. Igualmente con Colombia, para definir la frontera, para este rato mismo la frontera entre Ecuador y Colombia es una frontera sumamente difícil de llevar adelante, porque ustedes saben que es una gran frontera, es una frontera en su mayor parte de selva tupida, de selva muy complicada.
en la cual existen una serie de grupos armados. Está allí las FARC, está el Ejército de Liberación Nacional, está el propio ejército colombiano, está la policía colombiana, está la delincuencia común. Entonces realmente es una frontera muy complicada la que tienen Ecuador y Colombia. Y así pues podríamos citar una serie de ejemplos de las dificultades que fueron teniendo nuestros pueblos hasta ser lo que son ahora, ¿no? Entidades con una democracia representativa, una democracia que se va perfeccionando, una democracia con múltiples problemas, pero que al fin y al cabo es el mejor gobierno que conocemos hasta ahora, como decía Churchill, ¿no? Vamos a hacer un descanso y volvemos ya ahora a la época contemporánea, a la actualidad.